Bienvenidos a La Economía, los saluda Rosa Casals. La disputa arancelaria en Estados Unidos entra en una nueva fase, sobre todo de incertidumbre comercial. La Corte Suprema anuló este viernes la mayor parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al considerar que se extralimitó en sus competencias. En respuesta, Trump anunció un arancel global del 10% para sortear ese fallo. Durante el último año, el mandatario aplicó aranceles masivos a decenas de países que comercian con Estados Unidos. Por 6 votos contra 3, el alto tribunal dictaminó que la ley no autoriza gravámenes generales. Además de motivos comerciales, Trump impuso aranceles especiales a socios como México, Canadá y China, alegando flujos de drogas e inmigración irregular. La decisión bloquea una herramienta clave de su agenda económica, aunque no afecta a aranceles específicos como los del acero, el aluminio o los automóviles. ¿Qué significa este fallo del Supremo y qué consecuencias tendrá la respuesta de Trump? Lo analizamos ahora con nuestra compañera en Nueva York. Ana Nieto, muy buenas tardes. Un día muy movido allá en Washington. La decisión del Supremo cierra las puertas a unos aranceles, pero Trump dice que tiene autoridad para imponer otros y lo hará inmediatamente. ¿Qué pasa ahora? Sí, el presidente ha dicho que tiene alternativas y que las va a usar, que la decisión del Supremo no le quita toda la autoridad y que puede seguir imponiendo aranceles sin necesidad de contar con el legislativo. Trump ha dicho que inmediatamente va a firmar hoy una orden ejecutiva para aplicar la sección 122 de la Ley Comercial del año 1974, por la que impone un arancel del 10%, que podría llegar al 15%, en todos los países, pero solamente puede durar 5 meses. Necesita al Congreso para que se expandan más allá de estos 5 meses. La ley, eso sí, es solo para países que tengan un fuerte déficit en la balanza de pagos con Estados Unidos, es decir, que no se podría imponer a todos, y esto es algo que se va a ver por primera vez porque nunca se ha utilizado esta ley. El resto de aranceles que no han sido contemplados por la sentencia del Supremo, es decir, los sectoriales que afectan, por ejemplo, al acero, al aluminio o a los autos, se mantienen, y de hecho el presidente ha dicho que se van a imponer a otros sectores más allá de estos. Además, va a utilizar otra autoridad de también esta ley comercial del año 1974, en la sección 301, para imponer sanciones a países enteros que tengan prácticas comerciales injustas. Todos estos son alternativas que tienen una vía de imposición mucho menos inmediata y más restringida que la que ahora le ha eliminado el Tribunal Supremo. Ana, surgen muchísimas incógnitas. La sentencia del Supremo deja en el aire la cuestión de las devoluciones de los aranceles ya cobrados y que son ilegales. ¿Qué pasará, por ejemplo, con este dinero? Hay distintos cálculos de cuánto han pagado los importadores desde la imposición de los aranceles que el Supremo ya ha declarado ilegales, pero ninguno de estos cálculos deja esta cantidad por debajo de los 175.000 millones de dólares. El Supremo no ha dicho qué hacer con ello, pero desde octubre pequeños y grandes empresas que son importadores han interpuesto demandas judiciales para facilitar la devolución de lo pagado. Hoy en la rueda de prensa Trump ha dicho que ante la ausencia de opinión del Supremo en este punto, él lo va a litigar los años que sea necesario, es decir, que va a entrar en procesos judiciales con las empresas de su país. Trump se apoyaba en estos ingresos por aranceles para compensar el déficit presupuestario. Sin este capital será mucho mayor de lo presupuestado y todo hace presumir que tenga que emitirse más deuda. Ana, Trump ha hablado de certidumbre ahora que el Supremo se ha pronunciado, pero por lo que cuentas no parece que sea así. Brevemente, por favor. Hay demasiadas cosas en el aire para sentir esta incertidumbre. Certidumbre. Podría ser un capítulo más de incertidumbre. Los aranceles lineales no está claro que se puedan interponer a todos los países y en cualquier caso serían 5 meses. Los sectoriales necesitan un periodo de meses de estudio, no se sabe cuándo llegarían. Los tratados comerciales, Trump ha dicho que algunos se pueden seguir, otros no, no se sabe cuáles. Y hay muchas incertidumbres que van a sentir los empresarios que han remodelado sus cadenas de proveedores durante todo este tiempo y sobre todo no han contratado ante la previsión de lo que pueda ocurrir. De momento no sabemos qué puede ocurrir. Y todo esto nos seguirá ocupando en las próximas semanas y meses. Ana, muchísimas gracias por el momento, por este análisis. Gracias, Rosa.
Según un análisis de la agencia Bloomberg, la anulación de los aranceles del presidente Trump podría aliviar parcialmente la presión comercial sobre América Latina, aunque advierte que los países de la región podrían perder competitividad frente a otras regiones que enfrentan aranceles más altos. Un economista del Instituto de Finanzas Internacionales indica que los países que ya avanzaron en acuerdos bilaterales con Washington, como Argentina, enfrentarían menor incertidumbre. El experto señala además que el impacto puede ser positivo para la región si se aduce la volatilidad arancelaria, pero dependerá de la estructura exportadora de cada país y de su grado de integración con el mercado estadounidense. Entre los países más favorecidos podrían estar Brasil, al eliminarse un gravamen específico del 40%, y también México, ante la posible supresión del arancel del 25% ligado a la lucha contra el fentanilo. Tenemos la oportunidad de comentar las repercusiones para América Latina con nuestro compañero en Río de Janeiro, Marcelo Silva de Sousa. ¿Qué tal? Muchos saludos. Marcelo, se habla de un beneficio inmediato para Latinoamérica, pero también de una pérdida de competitividad relativa frente a otras regiones. ¿Quiénes ganan con la decisión del Supremo y por qué países como China o Vietnam se vuelven relevantes en este nuevo contexto comercial? ¿Qué tal, Rosa? De hecho, la región como un todo respira aliviada con este fallo que anula esta tarifa global. Lo cierto es que probablemente países como México, por el nivel de integración de su industria con los Estados Unidos, o Brasil por el tamaño de su economía y por los gravámenes que pesaban sobre el país, sean los más beneficiados, pero también países como Argentina, que ven blindados los entendimientos que alcanzó, y países andinos como Chile, Perú y Colombia. Lo cierto es que algunos analistas están hablando de una victoria agridulce, especialmente para los países andinos, que gozaron durante meses de una ventaja competitiva frente al mercado asiático, y me refiero a países como China y Vietnam, que habían sido castigados con tarifas mayores comparativamente con países latinoamericanos, y hay que pensar en industrias como textil y calzado de los países andinos, que ahora volverán a una competencia centavo a centavo con productores asiáticos. La región celebra esta decisión, pero también con cautela ante la amenaza de una vuelta a un arancel global de 10%. Marcelo, en Brasil, el país que más se beneficia tras esta decisión, el gobierno de Lula se muestra cauteloso. ¿Qué sectores podrían verse más favorecidos y qué se juega el mandatario brasileño en su próxima visita a la Casa Blanca en marzo? El gobierno brasileño está celebrando el desarme de lo que llaman el tarifazo, no solo el 10% impuesto en el día de la liberación titulado por Trump en aquel día de comienzos de abril, sino el 40% adicional que Trump había impuesto selectivamente a Brasil por la presunta persecución contra el expresidente Jair Bolsonaro. Hay sectores que van a volver a respirar, especialmente aquellos que dependen de una integración fuerte con los Estados Unidos y que habían visto sus exportaciones desplomarse entre un 50 y 70%. Me refiero al sector de pescados, de uva y también de maderas. La victoria ha sido festejada de una forma cautelosa porque Lula tiene previsto viajar a los Estados Unidos en marzo y pretende negociar así las tarifas que todavía pesan sobre sectores como el aluminio y el acero. Muchísimas gracias, Marcelo, por el análisis desde Brasil. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos puede tener un gran impacto en Europa porque Estados Unidos es el principal mercado de los productos europeos. Vamos con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, ¿qué reacciones ha habido aquí en la Unión Europea a esta noticia? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues un portavoz de la Comisión Europea ha dicho que van a revisar el texto del Tribunal Supremo, del máximo tribunal de Estados Unidos, cautelosamente. Dice que se mantienen en contacto con las autoridades estadounidenses para tener más claridad de cuáles van a ser los siguientes pasos, aunque advierte la Comisión de que van a seguir trabajando para reducir esos aranceles. Hay que recordar, Rosa, que tras el acuerdo del año pasado, la tarifa general a la que se enfrentan los productos europeos al llegar a Estados Unidos es del 15%, pero como adelantabais, este cambio ahora de historia no afecta a todos los productos. Por ejemplo, los autos tan importantes en esas relaciones bilaterales se quedarían fuera. Aquí en Europa, de momento, prima, podríamos decir, la cautela. Por ponerles un ejemplo, la Asociación de Fabricantes de Maquinaria aquí en Alemania, que suele tener una voz bastante importante y que
que se le escucha aquí en el país con mucha atención siempre, dice que la incertidumbre no se ha ido. Son conscientes de que la administración de Donald Trump podría utilizar ahora otras vías para seguir intentando su objetivo de elevar o mantener en el nivel actual los aranceles. Eso parece, seguimos con incertidumbre. Y en cuanto a los mercados internacionales, José, las bolsas europeas cerraron al alza este viernes. ¿Cómo han reaccionado los inversores al fallo del Supremo estadounidense? Pues en general, Rosa, efectivamente ha sido una respuesta positiva en todas las bolsas europeas, incluso entre las acciones de las automovilísticas, que, como les decía, se quedan en principio fuera de este cambio que estamos comentando ahora. El sector del lujo europeo ha sido uno de los más beneficiados, subiendo este viernes más de un 3%. Hemos visto también, Rosa, cambios en el euro-dólar. El euro recuperaba algo de terreno y veíamos también alivio en el precio del oro y también del petróleo, aunque ha sido temporal, porque después de haber caído han vuelto a subir los precios, sobre todo considerando el contexto en el que se está produciendo esta noticia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y es las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y por eso el precio del petróleo, después de caer ligeramente, ha vuelto a recuperarse, Rosa. Muchísimas gracias por todas estas reacciones, José David, y muy buen fin de semana para ti. Estados Unidos e Indonesia han firmado un acuerdo comercial en el marco del Consejo de Paz en Washington. Según este acuerdo, Indonesia eliminará los aranceles sobre casi todos los productos estadounidenses. Estados Unidos, por su parte, seguirá aplicando aranceles del 19% a los productos de Indonesia. El acuerdo fue firmado por el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, y su homólogo indonesio, Airlangga Hartarto. También tiene como objetivo garantizar que mercancías de otros países, especialmente provenientes de China, no ingresen en Estados Unidos a través de Indonesia para evitar aranceles más altos o restricciones. Además, ambos países acordaron contratos por un valor de más de 30.000 millones de dólares. Y la pregunta es si este acuerdo se mantendrá después del fallo del Supremo estadounidense, que abre muchísimas preguntas. Esto es todo por nuestra parte. Gracias por acompañarnos y buen fin de semana.